que tenemos en esta parte, en esta primera parte de nuestro espacio como invitado a Julio Chávez. Él es diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Lara, es miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional y también presidente de la Comisión Especial para investigar los crímenes contra los migrantes venezolanos. Los saludamos, Julio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Maripili, gusto en saludarte. Encantada de conversar contigo. La razón por la que te estamos llamando, Julio, es porque hubo unas denuncias hechas por el propio presidente Nicolás Maduro, sobre presuntas amenazas terroristas contra Venezuela desde Colombia. Y queríamos saber si manejas algún tipo de información más precisa o más profunda sobre estas denuncias hechas por el presidente. Bueno, yo creo que esto se corresponde, Maripili, con una reiteración de lo que ha sido una conducta muy hostil hacia Venezuela por parte del narco para gobierno saliente, ¿no?, del señor Iván Duque. Creo que quedaron atrás, ¿no?, durante este periodo tan nefasto, tan oscuro del gobierno de Duque, cualquier cantidad de evidencias, de pruebas, ¿no?, que registran precisamente los intentos para generar desestabilización en la frontera, para apoyar, financiar y estimular incursiones mercenarias. Por supuesto que se han dado todas las coordenadas de dónde han venido, digamos, estableciendo estos campamentos, principalmente en el norte de Santander, como inclusive también desde las propias Fuerzas Armadas de Colombia, en algunos casos dirigidos por la oficialidad norteamericana del Comando Sur, han venido propiciando, ¿no?, toda esta situación de inestabilidad en la extensa frontera colombo-venezolana. Y en este caso particular, en efecto, se ha venido recibiendo información de fuentes muy confiables, fuentes de inteligencia, que inclusive coinciden con algunas expresiones públicas, por ejemplo, el señor Iván Simonovich, quien claramente ha expresado que esta última, digamos, estos últimos intentos antes de la asunción del presidente Petro el 7 de agosto, pudieran venir también acompañada de estas acciones. Y de hecho, Maripili, usuarios y usuarias, hay ya personas que están detenidas, vinculadas digamos, en este caso, a este ciudadano, ¿no?, que ha expresado públicamente, digamos, la pretensión, ¿no?, de seguir desestabilizando, y hablan ellos de generar situaciones, ¿no?, de conmoción para perturbar, para de alguna manera, digamos, descontextualizar lo que va a ser la asunción del gobierno del presidente recién electo en Colombia, Gustavo Petro, y que bueno, ante eso hay que estar muy alerta, muy atento, antes del 7, inclusive, Maripili, se habla de una fecha muy cercana, ¿no?, a donde estamos, 28-29, que estos grupos, estimulados, repito, ¿no?, por el gobierno saliente de Duque, direccionados en este caso por el señor Simonovich, van a actuar como ellos han dicho, y seguramente es parte de la información que han develado quienes han sido capturados como parte de estos planes para seguir generando violencia, zozobra en la frontera colombo-venezolana. Cuando tú dices que ya hay personas detenidas, necesitamos que nos des precisión. ¿A qué te refieres? ¿Quiénes están detenidos? ¿Por qué causa? ¿Cómo se produjeron las circunstancias de estas detenciones? No, es parte de lo que se está investigando, Maripili, pero te puedo decir que en efecto el alto mando, digamos, la Dirección Nacional de nuestro partido ha venido alertando, lo ha hecho el primer vicepresidente de nuestra organización, compañero Diosdado Cabello, ha venido alertando, ¿no?, de esta situación
ha planteado que debemos extremar las medidas de seguridad, digamos, en estos días que están por venir, de estar muy atentos, muy alerta, porque ya ellos han manifestado públicamente que, bueno, ya lo ha dicho Simonovich, ¿no? A través de las redes sociales, de los Twitter, Maripili, inclusive como que incitando, ¿no?, al presidente y a algunos líderes nuestros que salgan en actos públicos, ¿no?, encabezar estos actos públicos, porque en efecto tienen planificado acciones de esta naturaleza, inclusive con instalaciones de PDVSA, como se han venido denunciando, como están en efecto personas detenidas, y es parte de esa investigación. Pero bueno, pareciera, Maripili, que esto ha sido reiterado. Ya eso realmente no asombra, no nos asombra, porque ha sido una, digamos, una actitud hostil permanente del gobierno saliente, afortunadamente, del señor Iván Duque. Una pregunta, ¿existe una cursa, una solicitud ante el Tribunal Supremo colombiano respecto a la posibilidad de que el presidente Nicolás Maduro sea invitado a la toma de posesión de Gustavo Petro? No sabemos todavía qué es lo que va a pasar con eso, pero en todo caso, ¿qué información manejan ustedes respecto a esa posibilidad? Es decir, a que el presidente Nicolás Maduro pudiera eventualmente asistir a la toma de posesión de Petro. Bueno, eso es una decisión, por supuesto, Maripili, que la va a tomar el propio jefe de Estado, jefe de nuestra política exterior. Creo que se están haciendo, digamos, todas las ponderaciones, todas las valoraciones en relación a esa situación. Seguramente va a privar al final el resguardo, la seguridad y la protección de nuestro líder, ¿no?, el presidente del partido y presidente de la República. No obstante, lo interesante de todo esto, Maripili, sí, es que se están dando procesos de acercamiento, se están dando, digamos, niveles de articulación importantes. Creo que los mensajes que el propio presidente Petro ha enviado, ¿no?, de, digamos, de tener el interés, el alto interés nacional de establecer, restablecer las relaciones entre Venezuela y Colombia, ¿no? Creo que eso ya habla, digamos, con mucha claridad de las intenciones y de la voluntad del presidente electo Gustavo Petro en relación a cerrar, ¿no?, esa página tan dolorosa, tan triste de esos años nefastos del presidente Duque, donde solo se recibió agresión, hostilidad, y que pareciera entonces que bajo el signo, ¿no?, de este recién electo presidente de Colombia, seguramente con todas las reservas, ¿no?, y todas las particularidades que, digamos, enmarcan su asunción al poder o al gobierno, bueno, seguramente se va a establecer. Pues creo que la señal que envía al mencionar o al designar al canciller Álvaro Leiva Durán, un hombre experimentado que viene del Partido Liberal, del Partido Conservador, de las filas conservadoras, pero que ha estado presente en todos los procesos de diálogo, de paz, creo que habla muy bien de esa voluntad y esa intención del presidente de retomar, ¿no?, la mesa de diálogo con el vecino país de Venezuela en este caso. Ya, la otra cosa que quería comentarte es el tema de, de los migrantes, tanto venezolanos que se encuentran en Colombia como colombianos que se encuentran en Venezuela. La relación migratoria entre nuestros países es histórica, es fundamental, va mucho más allá de cualquier gobierno o de cualquier momento político. Pues Venezuela y Colombia son, fueron una nación hasta 1830, o sea, eso es ayer por la tarde, pues. Y los pueblos no conocen de esas separaciones políticas, realmente los pueblos se mezclan, van bien en una dinámica que tiene siglos. En ese sentido, pues yo quería también un comentario tuyo, dado que tú
estás en la Comisión Especial para investigar los crímenes contra los migrantes venezolanos. Quería un comentario tuyo con respecto a cómo puede ser a partir de la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, cómo pueden desarrollarse las relaciones, sobre todo de orden consular y de carácter social para los colombianos que están en Venezuela como para los venezolanos que están en Colombia. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? No, yo coincido con esa reflexión que tú haces, de que es inconcebible que desde digamos, el alto gobierno colombiano, fundamentalmente Iván Duque, se esté intentando violentar un derecho humano universal como es el derecho a la movilidad, Maripili, ¿no? Que pueda tener cualquier ciudadano del mundo, independientemente de su condición, de su credo, de su sexo, en fin. Entonces, eso ha sido violentado desde las instancias, ¿no? Del gobierno, en este caso del gobierno del presidente Duque. Mira, Maripili, cómo históricamente ha venido una migración colombiana a Venezuela, que seguramente está por allí por el orden de los 6 millones, quizás un poco más, ¿no? Que vinieron en un momento huyéndole a la guerra, a la violencia, ¿no? Al hambre, a la pobreza que existía en Colombia, luego de los hechos, ¿no? De 1948, el asesinato de Gaitán y toda esa espiral de violencia que aparentemente ahorita tiene una esperanza de que se detenga al menos con la asunción del señor Gustavo Petro. Pero en efecto es de verdad muy lamentable que esta haya sido la postura y la política de este gobierno saliente, porque nosotros nunca rechazamos, nunca le cerramos las puertas a la migración colombiana cuando en un momento de la historia pues requirió, digamos, de nuestro país para al menos salvar su vida y rehacer, digamos, su vida en territorio venezolano, cosa que no ocurrió en sentido contrario, ¿no? Como más bien del lado colombiano, ¿verdad?, se instaló toda una infraestructura para perseguir la migración venezolana, sobre todo la tercera oleada, ¿no?, la que llegó a Colombia como consecuencia, como producto, ¿no?, del bloqueo criminal contra nuestra economía, ¿no?, eso que llaman las sanciones o las medidas unilaterales coercitivas que afectaron la economía venezolana, que debilitaron el signo monetario y que en efecto propiciaron una migración inducida a partir de la depauperación de los sueldos y salarios. Mira cómo en Colombia se han creado hasta zonas regentadas por la alcaldía de Bogotá, protegidas por la alcaldía de Bogotá, donde son llevadas mujeres venezolanas, te lo digo por el testimonio que han presentado en la comisión especial que yo presido, de que son llevadas allí secuestradas y forzadas a que se prostituyan, ¿no?, en esos territorios, en la, digamos, en la propia zona de la alcaldía de Bogotá, pero también los escuadrones que se han creado para perseguir la migración venezolana, o esas ONG que tú y yo conocemos, que se han registrado, que dirige el señor, que dirigió Guanipa un tiempo, Tomás Guanipa, que ahora dirige el señor Eduardo Batistini, su asistente aquí en la Asamblea Nacional de Venezuela, ¿no?, y que son precisamente ONG diseñadas y creadas para, bueno, aprovecharse de ese lucrativo negocio en que se ha convertido la migración venezolana en territorio colombiano. Mira cómo todo, pues, ¿no?, se ha venido desvirtuando, se ha venido permitiendo desde las altas instancias del poder del gobierno de Colombia, porque en efecto, bueno, ellos aspiran a seguir, digamos, captando estos recursos que organismos multilaterales, ¿verdad?, han venido facilitando para atender la migración, pero que eso nunca ha llegado precisamente a los migrantes, como han sido denunciados por ellos mismos en nuestra comisión. ¿Y qué se espera, Maripili? Bueno, que haya respeto a la Convención de Viena, a lo que tiene que ver con las relaciones consulares, cómo es eso que en territorio colombiano se permitió que el consulado en Bogotá fuera quemado, ¿no?, como en efecto ocurrió el consulado venezolano en Bogotá, cosa que no había ocurrido en ninguna parte del mundo. Bueno, yo creo que todas estas agresiones, toda esta hostilidad reiterada, declarada, ¿no?, pública, notoria, por parte del gobierno saliente, creo, ¿no?, que seguramente va a tener, digamos, un viraje con el gobierno del señor Petro, puesto que hay toda la intención, es más, estamos obligados
como en efecto tú lo decías en tu comentario, ¿no? Por ser precisamente hijos de la misma espada libertaria del Padre Libertador, estamos obligados, ¿verdad?, a retomar el diálogo, la senda del diálogo, de que en efecto reconozcamos nuestras diferencias, pero que nos respetemos y nos reconozcamos y entendamos que esta región debe ser una región de paz. Debemos reivindicar, ¿no?, lo que estableció la CELAC como una zona de paz, libre de bases militares, ¿no?, libre de armas de armas de destrucción masiva. Creo que en esa dirección apunta precisamente los mensajes que ha enviado el gobierno entrante a partir del 7 de agosto y que ha sido la voluntad del presidente Nicolás Maduro, que ha venido enarbolando pues las banderas del diálogo, de la paz, y creo que esto se va a imponer porque ambos pueblos así lo han reclamado. Anteriormente, cuando, bueno, en las relaciones entre Colombia y Venezuela, independientemente, repito, de las coincidencias o no que hubiera desde el punto de vista político entre los gobiernos, las relaciones entre Colombia y Venezuela eran unas de las relaciones más dinámicas dentro de la Cancillería, dentro de la diplomacia, y se hacían reuniones bilaterales por lo menos 2 veces al año. Los equipos políticos, incluso los presidentes, se reunían para evaluar el estado de las relaciones al menos un par de veces al año, desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista incluso también de la seguridad y defensa de la frontera. Es decir, es una relación muy estrecha y con mucha actividad siempre, toda la vida, entre Colombia y Venezuela. Lamentablemente, una vez que asumió el gobierno el presidente Duque, y especialmente a raíz de la ridiculez de ese señor presidente de ponerse a estar reconociendo a un autoproclamado aquí en Venezuela en una plaza y estarle haciendo honores presidenciales y prestándole su avión presidencial y todo a un señor que no eligió nadie en este país, pues a raíz de toda esa bobería de Duque, pues las relaciones entre Venezuela y Colombia se eliminaron por completo y no se han vuelto a hacer relaciones de carácter reuniones de carácter bilateral, bueno, para determinar un montón de temas que son importantísimos entre los dos países. Una vez que asuma el presidente Gustavo Petro, que ya ha dicho que va a reconocer al gobierno legítimo de Venezuela y que va a reanudar las relaciones entre ambos países, pareciera inminente la posibilidad de que se dé una reunión bilateral, que haya una invitación del presidente Petro a Venezuela o al revés, no sé, ¿cómo ves tú eso? Sí, yo creo que debe haber un necesario viraje, ¿no?, en la política exterior colombiana, guardando por supuesto el respeto, Maripila, el principio de autodeterminación, ¿no? En este caso tiene Colombia, tiene el pueblo colombiano, pero en efecto hay que superar, ¿no?, esa subordinación que tuvo la política exterior colombiana durante el quinquenio del gobierno del presidente saliente Iván Duque, que se subordinó por completo, si perdió la soberanía absoluta el gobierno de Colombia en ese nefasto periodo del señor Duque, que no dirigía la política exterior, sino que era precisamente dirigida desde la Secretaría de Estado de la Casa Blanca de los Estados Unidos. Entonces yo creo, ¿no?, particularmente soy un convencido de que el señor Petro, ¿no?, la designación del nuevo canciller, de Álvaro Leiva Durán, ¿no?, y esas orientaciones, el esfuerzo que también está haciendo la vicepresidenta Francia Márquez, ¿no?, en que realmente se retome el respeto al principio de autodeterminación de los pueblos y que se reconozca y se respeten, ¿no?, a los gobiernos que los pueblos han elegido en la región, que no es posible que desde el territorio colombiano se siga prestando para arremeter, como ocurrió, por ejemplo, contra el Bolívar, el signo monetario, a través de la famosa resolución número 8 del año 2000, ¿no?,
que los gobiernos de Colombia le otorgaban al Banco Central para que unos cambistas, unos privados, ¿no?, manipularan la tasa de paridad oficial peso Le versus bolívar. otorgaban, no, esa resolución sigue estando vigente en la frontera entre Colombia y Venezuela. Lo que Claro, pasa es pero que ha habido un montón de cosas que han cambiado desde el punto de vista económico, pero esa resolución que es absolutamente criminal contra el signo monetario venezolano sigue estando vigente en Colombia. desde Y el creo año que ese es un 2000, tema Maripil, fundamental. claro, desde el año 2000 te decía, ¿no? Pero toda esa infraestructura que se creó del lado colombiano, recuérdate las empresas que se crearon y que muchas de ellas, ¿no? Ecopetrol, por ejemplo, logró escalar posiciones en el mercado de combustible y lubricante de América Latina a partir de la gasolina que venía por Venezuela vía contrabando de extracción. Los lubricantes que también alimentaban a esa empresa que dirigió el señor Luis Yuste, recuérdalo, ¿no? Además de todas las empresas que se crearon en Colombia para, digamos, extraer los productos subsidiados, productos alimenticios, bueno, el robo de los activos, de monómeros, y todo eso que propició el gobierno de Duque, de agresión, de hostilidad, de prestar el territorio, ¿no?, para que precisamente se agrediera a Venezuela en la forma como se hizo. Creo que eso ha sido muy bien reflexionado, ¿no?, por el presidente entrante Gustavo Petro. Yo particularmente soy un convencido, ¿no?, de que aun cuando va a tener una situación muy difícil el presidente Petro en cuanto a la política exterior, ¿verdad?, pero sí veo que está haciendo esfuerzos importantes, que hay la voluntad política para impulsar los procesos de paz a lo interno, con los vecinos en este caso, con los grupos insurgentes en Colombia, y creo que eso al final, Maripili, se va a imponer, ¿no? Porque es que estamos obligados a hacerlo. Tú decías al principio, una de las fronteras más dinámicas es la frontera colombo-venezolana, es decir, el flujo comercial en un momento, Maripili, seguramente llegó a rondar casi los 10.000 millones de dólares, ¿no? Y esos capitales ahora, ¿a dónde van a regresar? Tiene que ser precisamente esa zona fronteriza. Ahora, tiene que haber un nuevo esquema, ¿verdad?, de intercambio, nuevas reglas de juego, para que en efecto no se vulneren, ¿no?, estos, digamos, estos acuerdos que existieron, que realmente se ejerza una soberanía en cuanto a la política exterior, en cuanto a las decisiones en la región, y allí seguramente el presidente Nicolás Maduro va a venir acompañando, ¿no?, todos estos procesos de unión, de integración. Yo creo que estamos obligados, Maripili, y con esto cerraría el comentario, estamos obligados a reencontrarnos con los orígenes, con la historia, con lo que nos dio vida como nación, y estamos además llamados, ¿no?, Venezuela, Colombia, ¿no?, y lo que fue la Gran Colombia, el proyecto bolivariano, creo que estamos llamados, Maripili, a irrumpir en función de que prevalezca la paz en la región, y que además este bloque emergente de América Latina, el bloque emergente en esta, digamos, esta transición que se está gestando hacia un nuevo orden mundial, creo que nos va a conseguir unidos, fortalecidos, y creo que se vienen buenos tiempos, avisoro yo, para América Latina y el Caribe. Bueno, Julio, te agradezco que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado tu análisis de estos temas. Muchas gracias. Abrazos, Maripili.